Buenos días, estimados alumnos. Estamos en la semana 11, sesión 23, el tema de edad ósea, el que va a ser desarrollado en esta clase magistral. Les habla la doctora María Vances, participando con ustedes en el curso de diagnóstico por imágenes. Mencionaremos como introducción que la edad ósea referida al crecimiento y maduración y los procesos relacionados, que no siempre estos dos procesos son paralelos. Cada niño tiene su tipo de maduración propia y realmente tenemos la situación de que llevan al niño porque no crece, todos sus hermanos a esa edad ya eran gigantes y el niño ya tiene 8 o 9 años, el más chiquito del salón y todas estas quejas. Recordar que cada niño tiene su tiempo de maduración propia. El único indicador aceptado es la valoración de la edad ósea. Miren la importancia que tiene esto. Entonces, vamos a avanzar y conocer bien qué pasa con esta edad ósea. Vamos a primero definir este concepto de crecimiento y maduración. Están íntimamente relacionados, pero no van siempre paralelos. Cada niño tiene su grado de maduración propia, ya les dije. La edad cronológica es desde que nace, vamos a ir determinando el tiempo de vida. Pero la edad ósea es cómo va madurando, cómo es su maduración esquelética y biológica de los huesos. Entonces, este concepto tenemos que definirlo bien. ¿Cuál es el concepto de edad cronológica y edad ósea? La base de la ósea es los centros de osificación, cómo aparecen y van madurando en un momento particular de la vida. El patrón de crecimiento humano tiene fundamentalmente dos fases, ¿no? De aceleración y de desaceleración, separadas por un periodo de crecimiento estable. La primera fase del feto, en los primeros meses de vida y los primeros meses de vida extrauterina. Esa es la fase donde hay un mayor crecimiento. Se aquieta luego y viene el estirón puberal, que es el componente puberal. A los 7 años hay un ligero incremento que coincide con la adrenarquia, o sea, el desarrollo de la glándula adrenal. Existe un claro dimorfismo sexual en el estirón puberal, siendo más precoz y menos intenso en las mujeres. Bueno, la talla va a depender de muchos factores genéticos, factores de sexo, raza, talla de los padres y ambientales, en donde tiene mucha importancia el factor de la nutrición. Hay una separación clara entre la talla normal y lo que es una talla baja, que es muy difícil de establecer, ¿no? Esta separación. ¿Qué utilidad tiene el conocer estas referencias sobre la edad ósea? Muy importante en pediatras y endocrinólogos pediatras. Ellos piden edad ósea para compararla con edad cronológica, para diagnosticar enfermedades que dan como resultado estatura alta o baja en los niños. Las diversas endocrinopatías y trastornos del crecimiento producen una discrepancia entre la edad ósea y la edad real del niño, que va a indicar anormalidades en el desarrollo esquelético. Vamos a tener estas delicadas alteraciones a nivel de la pubarquia, de la arquea prematura, ¿no? Estas alteraciones van a tomar estos nombres diferentes. Hay que decidir
si tratar o no a todos los niños. Por eso los endocrinólogos y pediatras mismos tienen una época de espera, espera con herramientas, ¿no? Que una de ellas es la edad ósea. Van esperando y determinando, porque realmente los tratamientos son bastante agresivos. Son la aplicación de hormonas, y ustedes saben que muchas veces tienen que tener un celo muy, muy serio, porque algunos tratamientos hormonales pueden estar relacionados con neoplasia, ¿no? O en algunos casos no sabemos bien qué puede suceder. Aparte de tener el crecimiento del niño, puede suceder, puede haber otras respuestas colaterales, ¿no? Entonces ellos van valorando la maduración esquelética cuando dan tratamiento, o sea, se ven obligados a dar tratamiento y van evaluando cómo va el desarrollo, si vale la pena seguir con el tratamiento, si se va a reducir, se va a incrementar un poco, bueno, ellos van adecuando, ¿no? Esos tratamientos que van con análogos de las gonadotrofinas o con hormonas de crecimiento. Va a ser muy útil para confirmar variantes normales de crecimiento, talla baja familiar, con maduración esquelética normal, o retardo constitucional del crecimiento con edad ósea retrasada. También va a ser importante para predecir la talla adulta. Entonces aquí tenemos un esquema, un gráfico donde ustedes pueden ver, ¿no? Edad ósea retrasada, edad ósea adelantada. Entonces, ¿qué casos van a producir esta edad ósea retrasada? Cuando hay problemas constitucionales de crecimiento y desarrollo. Constitucional se refiere a la configuración del hueso, sobre todo en algunos tipos de displasias, ¿no? Dis es malo, displasia es crecimiento, ¿no? Entonces, algunos tipos de displasia van a producir este retardo constitucional. Cuando los niños son pequeños para la edad gestacional, cuando hay déficit de hormonas de crecimiento, por ejemplo en el síndrome de Turner, o en el hipotiroidismo, o en los casos de malnutrición, o insuficiencia renal crónica, o enfermedades crónicas. ¿Cuándo va a estar acelerada? Cuando los niños tienen niveles de esteroides sexuales elevados de manera prolongada. Es el caso de la pubertad precoz, de la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de hipercrecimiento, por ejemplo el síndrome de Soto, la adrenarquia prematura, en el sobrepeso, la obesidad. Vamos a referirnos ahora a este punto de la osificación. Conozcamos algunos detalles sobre este tema de la osificación. El tejido óseo se desarrolla por sustitución del tejido conjuntivo preexistente. Entonces vamos a tener fundamentalmente dos tipos de osificación. Una osificación intramembranosa o membranosa también le llaman. Se da fundamentalmente en los huesos planos, ¿no? Estos huesos planos, ustedes saben que los tenemos fundamentalmente en la bóveda, ¿no? En la bóveda craneal. Este hueso se osifica desde un tejido mesenquimatoso, pasa a un blastema y luego se generan osteoblastos. Estos osteoblastos condicionan el tejido osteoide de mineralización. Entonces es una osificación que viene del tejido mesenquimatoso, ¿no? Hacia la formación de osteoblastos, ¿no? Que mineralizan. Acá tienen ustedes la imagen de un feto de 13 semanas, donde este feto tiene ya todos sus núcleos tiene, no todos, sino la mayoría de sus núcleos primarios de osificación. Las imágenes negras que ustedes ven corresponden a todo el desarrollo de núcleos primarios de osificación. Es el núcleo primario.
Luego viene la osificación cartilaginosa. En esta osificación hay un molde cartilaginoso, luego produce este molde los osteoblastos. Este osteoblasto va a producir una osificación endocondral primaria, luego los centros de osificación secundaria y acá es importante recordar que a la 38ª semana de vida intrauterina ya aparece el núcleo distal del fémur y el proximal de la tibia. Luego se va a generar cartílagos en forma de placas epifisiarias que producen el crecimiento. Entonces, fundamentalmente, ¿qué? Esta osificación cartilaginosa se va a dar por un molde, el molde de osificación primaria, ¿no? Que ustedes vieron, pero luego van a aparecer los centros secundarios. Generalmente los centros secundarios van a generarse en las regiones distales, en las epífisis. Entonces ustedes pueden ver cómo aquí van apareciendo en esta semana, más o menos en la semana 8 o 9, va apareciendo ya un centro de osificación secundario que luego, perdón, este es el de la tibia que va a aparecer a las 38 semanas que les mencioné anteriormente y acá está, ¿no? A las 38 semanas va apareciendo este centro secundario que luego va a ir desarrollando y este ya es un hueso adulto. Entonces aparece en una región cartilaginosa este centro de osificación secundario que luego va a ir creciendo y su crecimiento va a ir generando una reducción de la amplitud del cartílago. Recuerden que no existió antes, sí aparece a las 38 semanas, en este caso estamos viendo el núcleo proximal de la tibia. Va apareciendo y va creciendo y va reduciendo el espacio del cartílago de crecimiento. Y en el adulto, por supuesto, no lo hay. Mencionarles también que la diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica no debe exceder 2 desviaciones estándar, ¿no? Para que sea de importancia biológica. Puede variar las desviaciones estándar en unos pocos meses en la infancia hasta los 2 años de la adolescencia tardía. Una variación de 2 años de la edad ósea a la edad cronológica puede estar dentro de los límites normales en la adolescencia. Hay algunas variantes que debemos considerar. Por ejemplo, las mujeres tienen la edad más avanzada, la edad ósea más avanzada. La diferencia al nacer persiste durante el crecimiento y se pronuncia más después de la pubertad, en el caso de las mujeres. La maduración esquelética dura más en los niños, tienen mayor opción de crecimiento. Hay una descripción de receptores estrogénicos alfa y beta que expresan receptores de estrógeno. Y hay un GRP30 en condrocitos humanos que apoyan la posibilidad de que el estrógeno en la regulación de la maduración esquelética en las niñas. Es lo que explica por qué las niñas aceleran su crecimiento en base al estrógeno. Estos temas ya son recientes de investigación que nos están dando una información que nosotros hemos ido suponiendo a través de los años. Entonces, las técnicas utilizadas para evaluar la edad ósea, tenemos la radiografía, que es la técnica habitualmente empleada. La ecografía realmente la usamos sobre todo si queremos ver en la etapa intraútero, ¿no? Si ya aparecieron o no a las 38 semanas esos núcleos distales, pero también la podemos ver a nivel de las epífisis del cúbito y radio, pero se necesita mucha pericia y mucha objetividad del que realiza el estudio para valorar bien esta edad ósea. Entonces esto se usa poquísimo, no se emplea mucho y está en etapas iniciales. La resonancia magnética también es un excelente método porque nos da un buen contraste de los tejidos blandos y tiene una capacidad para darnos imágenes transversales, multiplanares. Está también en etapa inicial. Porque ustedes saben, si queremos evaluar la edad ósea de un niño pequeño, tenemos que sedarlo para que esté quieto, ¿no?
Entonces, muy complejo, ¿no? Entonces, recurrimos mucho a la radiografía como técnica. ¿Qué métodos de estudio empleamos? Ya les dije, empleamos la radiografía de la mano izquierda, que es la región anatómica, porque está menos expuesta al traumatismo, y también es un consenso de los antropólogos, ¿no? Para el cálculo de la ósea se pueden utilizar métodos morfológicos y numéricos. Uno de los métodos morfológicos muy antiguos es el método de Grulich-Peyron. Este método, lo vamos a ver mejor, se relaciona con unos atlas. Y entonces es el atlas de Grulich-Peyron. El método numérico es un método muy bueno, es el método TW, y usamos más el método TW2, veremos luego, que es de uso actual. Usamos para los pequeñitos el método Bilbao, niños menores de 2 años. Entonces tenemos la representación de la mano izquierda con el grado progresivo de fusión de los núcleos. Entonces ustedes en esta imagen pueden ver la fisis, el cartílago de crecimiento y la epífisis. Como en este caso se va progresando y llega al punto de desaparecer la fisis, ¿no? Porque ya ha llegado a la etapa adulta. Igual lo tienen en la representación inferior, como aparece la fisis en esta zona y luego va progresando hasta fusionarse totalmente en la edad adulta, que ya no tiene opción de crecer. ¿No? Y entonces hablemos del método Tanner-Whitehouse, que es un método inglés que ya lo estaban utilizando desde 1959. Es un sistema de puntuación especial para los huesos y se conocía en esa época como TW1. Luego fue revisado, evaluado y pasó a TW2 y recientemente están aplicándose el TW3. Tiene la desventaja de que el ritmo de la madurez esquelética de diferentes orígenes étnicos puede variar, ¿no? No puede acoplarse. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, no? En nuestro medio, por ejemplo, tenemos que nuestros niños desarrollan con más precocidad los huesos del carpo y retardan un poco el desarrollo de los huesos de la mano. Entonces estas son variantes étnicas. Acuérdense que es un método inglés y el que usamos nosotros incluso es un método que fue como replicado con su población en Cuba. El método que usamos es un método que se emplea hace muchos años, se estudió hace muchos años en Cuba. Entonces, ese método tiene ya algunas adaptaciones para América, para Sudamérica, pero hemos encontrado que nosotros tenemos algunas variantes incluso con relación a estas manitos cubanas, ¿no? Entonces hay diferentes orígenes étnicos, sociales y económicos. Y va a ser bastante confuso en los casos de dimorfismo esquelético, sobre todo en las osteocondrodisplasias, ese grupo de osteocondrodisplasias. El problema que tenemos aquí es que muchas veces los genetistas nos piden, pues, que quieren saber cómo va la maduración esquelética de su niño con dimorfismo. Entonces, entramos en una valoración un poquito subjetiva de esto. Es un método, recuerden, cuantitativo para evaluar la maduración ósea. Te va a dar cantidades. Vamos a tener una escala separada de 7 núcleos del carpo y 13 restantes de huesos cortos y largos. El método TW2, que es el que empleamos, representó un gran avance, pues su sistema de ponderación lo hace cuantitativo. Entonces, es importante que reconozcamos los centros de dosificación, conozcamos bien acá está referida esta relación de los huesos, desde el primero, que es el número 1, hasta el pisiforme, ¿no? Entonces, tenemos aquí el hueso grande, lo conocemos bien, y
que son los primeros huesos del grande en aparecer, ¿no? El grande y el ganchoso son los primeros núcleos que aparecen. Y acá están los meses en femenino y en masculino de presentación. Ya van viendo la diferencia entre los varones y las mujeres con relación al desarrollo, ¿no? Mayor precocidad en las mujeres en presentarse este núcleo. Tenemos también cómo van apareciendo, y esto un poco recuerda el cuadro del método de Grulley-Pyle, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes recién nacido, ¿no? Y a los 3 meses, cómo van a aparecer. Eso es lo que tenemos que evaluar. Van apareciendo los núcleos, van desarrollando hasta que se fusionan, ¿no? Entonces, acá tienen un esquema que representa eso. En el método Tanner, nosotros vamos a hacer eso mismo. Por ejemplo, aquí vamos a ver el radio que se presentó y le damos un puntaje y al final sumamos todos los puntajes de todos los huesos que vamos a evaluar y vamos a llevarlo al final la suma a esta tabla de acuerdo al sexo masculino, qué puntaje es y a qué edad ósea corresponde, ¿no? Nunca pongamos la edad ósea en años porque es edad ósea, no está en años. La edad cronológica está en años. Normalmente esperamos que todas las edades se correlacionen con el mismo número, ¿no? Por ejemplo, si es el A, B, C, D, entonces esperamos que al valorar la edad, todos los núcleos que tenga el niño estén en la letra E, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que es una expectativa, pero muchas veces no se da eso. Se da que salta, por ejemplo, el epífisis está en la letra E, ¿no? Acá, que es masculino, tenemos que saber el sexo, o le damos un puntaje de 27 o el otro número que no lo veo muy bien. Entonces, pero este núcleo no está apareciendo aún. Entonces le está llevando en la siguiente, en otra hoja, ¿no? Este es el radio, en este caso sería el cubito, le está de repente llevando a la letra B. Entonces, esto se llama que hay un desarrollo disarmónico, no va en armonía como esperamos. En esta imagen nosotros valoramos qué pasa en la infancia, desde los 14 meses hasta los 3 años en el varón y de los 10 meses hasta los 2 años en la mujer. Es la etapa llamada como infancia y vamos a reconocer, por ejemplo, la falange distal del pulgar, que es reconocida a los 15 meses en niños y a los 18 meses en niñas, y la falange media del quinto dedo, ¿no? Entonces vamos a evaluar estos dos núcleos, pero realmente ya les he mencionado que esto lo hacemos en los niños hasta los 2 años, usamos el método Bilbao. O sea que esta etapa de la tabla no la usamos. En la etapa prepuberal, ¿no? Los varones de 3 a 9 años y las mujeres de 2 a 7 años, vamos a valorar el tamaño de las epífisis en relación a las metáfisis. Entonces van a crecer hasta alcanzar la anchura de las metáfisis, ¿no? Estas epífisis van a crecer hasta alcanzar la anchura de la metáfisis. Es una valoración importante de precisar las falanges distales. En la etapa puberal temprana y media, en edades de 9 a 14 años en el varón y de 7 a 13 años en la niña, vamos a valorar igualmente el tamaño de las epífisis en relación a las metáfisis. Los centros epifisiarios se ensanchan más que las metáfisis, ¿no? Estos se ensanchan más que la región metafisiaria y finalmente se redondean, se vuelven como una cápsula, ¿no? Ese es uno de los detalles que determinamos en este método TW2. Luego van a aparecer algunos sesamoideos del hueso pulgar y pisiforme. ¿Ya? En la pubertad tardía, de 14 a 16 años en el varón y de 13 a 15 años en la mujer, vamos a valorar el grado de fusión
de las falanges distales. Primero se fusionan las falanges distales, luego los metacarpianos, luego las falanges proximales y por último las falanges medias. Y en la postpuberal ya estamos hablando de 17, 19 años en el varón y de 15 a 17 en las mujeres, desarrollo completo de los metacarpianos. Todas las falanges se han desarrollado y todos los huesos del carpo. Hay fusiones en los centros de osificación epiciaria de las metáfisis del radio y el cúbito. Entonces, como pueden ustedes ver, este es un trabajo bien prolijo, fino, ¿no? Que hay que hacer núcleo por núcleo. En cambio, el método cualitativo de Wilshire-Pyle ya es un método comparativo. Es mucho más sencillo, pero no es tan fino, ¿no? Entonces, se compara la radiografía del niño, de la niña, con atlas de estándares para el sexo y que sean más próximos cronológicamente, o sea, vas comparando en general, ¿no? A continuación, se comparan con el anterior y posterior más cercano, ¿no? Para ver si estás precisando bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos la imagen de la mano izquierda igualmente, y con este método morfológico, ¿no? Comparando la tabla de osificación. Y acá lo tienen, miren ustedes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un varón de 3 años lo comparamos con el cuadro, una mujer de 3 años, vamos comparando cada uno y le damos, ya, este es un varón de 3 años, una mujer de 3 años. Y acá sí mencionamos la edad cronológica. En cambio, en el método de Tanner no. En el método TW2 no ponemos la edad cronológica, punto importante. Ponemos solamente el niño tiene 7.9 y nada más, ¿no? Es edad ósea de 7.9, es su edad ósea, no cronológica. Entonces ahí tienen la comparación hasta el final, ¿no? El método Bilbao. Este método evalúa la edad ósea en los 2 primeros años de vida. Se toma una radiografía lateral del tobillo y pie, ¿no? Pero es básicamente la región del tobillito que abarca el pie. Se examinan 5 centros de osificación diferentes. Vamos a evaluar el calcáneo, el cuboides, la tercera cuña, la epífisis distal de tibia y del peroné, perdón. La epífisis distal de tibia y peroné. Y tienen ustedes aquí la imagen, ¿no? Comparando, por ejemplo, esta imagen me muestra el astrágalo, el calcáneo, ¿no? Su relación, el cuboides y el escafoides y los núcleos distales de la tibia. Entonces voy evaluándolos, comparando con el recién nacido. Miren, es una cosa redonda, luego se va haciendo unas escotaduras que voy revisando y dándole un puntaje igual, le voy dando un puntaje. Esto se parece mucho al método TW2, es un método cuantitativo, es un método cuantitativo. Puntajes finales que al final valoro en qué percentil se encuentra de la tabla, ¿no? Las sumas que están aquí referidas, voy de acuerdo al sexo diciendo que está en el percentil 3, 18, 25 de esta tabla final, ¿no? Entonces, es de acuerdo al sexo, también lo voy determinando, ¿no? Entonces aquí tienen la imagen del tobillito de un niño, donde pueden ver el astrágalo, ¿no? El calcáneo y la relación del cuboides, perdón, la morfología del cuboides comparando con el cuadro. En esta región distal no se observa ningún núcleo de osificación, el puntaje es 0. Pero hay un método que usa las gráficas del método Tanner, TW2, y lo hace rápido, porque uno de los problemas es su demora de este método y la subjetividad también, ¿no? Para ser precisos en comparar. Entonces, este es el Bone Expert R. Este es un método, es un método que se compra, ¿no? Que se usa analizando a través de la lectura, dice que de 2 años
y medio, 17 años en las niñas puede ser eh, aplicado, y de 2 años a 15, de 2 años a 15 en las niñas y de 2.5 a 17 en los niños. En este método nosotros no tenemos el problema de la radiografía, que a veces se rota un poquito la mano y los núcleos ya no tienen esa representación del esquema. En cambio, este método como que mueve espacialmente los núcleos y permite evaluarlos bien, bien, bien como un método digital, ¿no? Lo aplicamos a través del PACS, ¿no? Ustedes saben que el PACS es el sistema de reserva de todo nuestro material de imágenes. Están registrados, guardados en el PACS, como una memoria, ¿no? Como un disco duro, como un disco externo. Y se puede leer directamente la imagen y es rápido, ¿no? Es rápido la valoración para el clínico o para el radiólogo también. Entonces concluyamos nuestra clase así. Digamos que los métodos radiográficos para la evaluación de la edad ósea siguen siendo el estándar de oro, ¿no? Todavía no están superados por otro método. Y yo les diría un poquito más. Les diría que valorar los métodos cuantitativos, matemáticos, ¿no? Y ahí estamos hablando del método Bilbao y el método TW2 y si es posible el TW3. El método que se adopte, que tú vas a adoptar, es importante que la imagen radiográfica sea de buena calidad y asegurar que la manito esté bien posicionada. Y es preferible, como nuevamente les dije ya, los métodos de puntuación para precisar más, o sea, son los métodos matemáticos que nos van a permitir valorar mejor esta edad ósea. Es todo lo que tengo que decirle. Nuevamente aquí las fuentes de información, ¿no?, que podemos consultar, y les agradezco su atención. Muchas gracias.